Yacuiba se encuentra en una gran encrucijada, volver al pasado o mirar hacia el futuro. Ese es el título de esta cápsula que quiero compartir contigo. Usted me pregunta y me dice, Farfán, ¿cómo es eso de volver al pasado? Eso es imposible. Claro que sí. Esta es una metáfora política para que usted entienda lo que quiero decir. Volver al pasado significa el que las situaciones que hemos tenido hasta ahora, es decir, que ya es pasado, este segundo que acaba de pasar ya es parte del pasado, vuelvan a repetirse en el presente y en el futuro. Hay personas, como hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días, hay personas que están haciendo todo lo posible, o sea, gente del pasado, para volver al presente, con prácticas del pasado. Usted sabe que en la anterior gestión municipal hemos recibido, o en este caso el gobierno municipal en la anterior gestión, ha administrado 4.300 millones de bolivianos, la gran fortuna del siglo y quizás de la historia. Nunca en la historia de Yacuiba y del Chaco hemos recibido tanta cantidad de recursos económicos. Hay políticos que están haciendo todo lo posible del pasado para volver al presente con prácticas del pasado. Eso significa de que no podemos volver al pasado porque sabemos qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Despilfarro, corrupción, improvisación y por supuesto derroche de los recursos económicos. 4.300 millones de bolivianos se han administrado en el pasado. La pregunta es, ¿cómo ha beneficiado eso a la gente? ¿Cómo ha beneficiado la gran mayoría de los yacuibeños? En nada. Por eso estamos en una situación de profunda crisis en este momento en Yacuiba. Precisamente porque los del pasado, la gente del pasado, no ha logrado resolver mínimamente los problemas de la gente. En otro video voy a explicar acerca del mapa de la pobreza, que tengo ahí un análisis acerca de cómo estamos en los servicios básicos principalmente, que es la tarea más importante que tiene el gobierno municipal. En todos los servicios básicos, los 18 que tengo en esa lista, todos estamos mal, en todos estamos mal. Ninguno se ha resuelto. Imagínense, con tanta cantidad de plata, seguimos con asignaturas pendientes en lo básico, en lo elemental del ser humano, que son los servicios básicos. Entonces, hay políticos viejos, ¿no?, que están queriendo volver otra vez del pasado al presente, con prácticas del pasado. Ya conocemos cómo hacen política: la improvisación, el despilfarro y por supuesto la corrupción. Los únicos beneficiados son ellos y su entorno. Los únicos que reciben los beneficios directos, los recursos públicos, son ellos y sus entornos, porque se convierten en millonarios de la noche a la mañana y no generan condiciones para que la gran mayoría de la gente mejore. Entonces, Yacuiba se encuentra en un punto de bifurcación, digamos, ¿no? En una Y. Estamos acá y hay dos opciones, hay dos caminos. Un camino, volver al pasado, como dice Einstein. Estúpido es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. La historia, sin duda que evoluciona, es decir, cambia, avanza hacia adelante, sin duda, eso está claro, o sea, eso es indiscutible. Sin embargo, las sociedades se estancan, retroceden o avanzan de acuerdo a las decisiones que tomen. Si Yacuiba decide volver al pasado, es decir, volver con las prácticas del pasado, se va a estancar o va a seguir estancada. Va a seguir con las prácticas viejas de estos viejos políticos y obviamente no va a resolver sus problemas del futuro. Si Yacuiba decide por un proyecto innovador, un proyecto creativo, un proyecto visionario de la nueva Yacuiba del siglo XXI y decide construir su futuro en base a un proyecto de 20 años, las cosas pueden cambiar obviamente de manera favorable para todos. Ya sabemos cuál es la receta de los viejos políticos. Esos políticos que están resucitando y saliendo del cementerio y queriendo volver otra vez a intentar recuperar, como dicen ellos, el gobierno municipal para ellos. Ya Yacuiba les ha dicho no. Ya les ha rechazado, ya los ha votado con B labial. Sin embargo, insisten porque obviamente su interés no es la gente, no es la población, no es la situación de la gran mayoría, sino su grupo de poder y su interés estrictamente personal. Por esa razón, yo creo que es importante que Yacuiba reflexione profundamente sobre su futuro. No podemos volver al pasado. O sea, hablo en términos metafóricos, por supuesto. No podemos volver a las prácticas del pasado.
No podemos volver con los representantes del pasado. Yo divido a los políticos en esta campaña electoral en tres categorías. Uno, los que representan al pasado, aquellos que obviamente quieren volver a tener los privilegios que han perdido porque el pueblo les ha quitado y que ahora van a emplear cualquier artimaña, cualquier estratagema con el fin de conseguir nuevamente el poder perdido. Esa es una categoría. Hay varios políticos que son del pasado, que tienen 25, 30 años haciendo política y que viven en la política y que se han hecho millonarios haciendo política. Hay otro grupo que son los aventureros, es decir, aquellos que creen que la política es para hacerse millonario y que quieren aprovechar las circunstancias de fama que tienen para asaltar el poder público. ¿Cómo se identifica a estas personas? Cuando no tienen nada en la mano, cuando no tienen propuestas, no tienen proyectos, no saben qué van a hacer. Lo único que les interesa a ellos es la caja pública para hacerse millonario, porque estos de otros también lo hicieron en el pasado. Y la tercera categoría son los políticos que tienen una visión de futuro. Estos políticos son los que requiere Yacuiba. Aquellos que miden el futuro comenzando en el presente. Aquellos que construyan una sociedad de largo plazo, de mediano, de corto y de cortísimo plazo. Es decir, esos políticos son los que requiere Yacuiba para transformar la sociedad desde las estructuras, no en el maquillaje, no con la obra pública, no con fierro y cemento, sino con una estructura económica productiva que le resuelva la vida de la gran mayoría de los yacuibeños. Esa es la categoría de políticos que Yacuiba requiere en el Consejo Municipal, en el Ejecutivo Municipal, en la Asamblea Regional, en el Ejecutivo Regional, en el Gobierno Departamental, en la Asamblea Departamental. Entonces, tenemos que reflexionar profundamente sobre esta bifurcación que se nos presenta. Volver al pasado o mirar hacia el futuro. Esa es la gran encrucijada en la que se encuentra en este momento Yacuiba. Dentro de esta gran encrucijada hay tres categorías de políticos. Los del pasado, los políticos viejos que quieren resucitar, estos que son responsables, lógicamente, de la crisis que estamos viviendo actualmente, porque han administrado y algunos siguen administrando recursos públicos, siguen administrando la política, y los aventureros que pretenden llegar a estos espacios de poder aprovechando quizás la ingenuidad de la gente y tomando como mal ejemplo de estos viejos políticos que han hecho mucho daño a Yacuiba. Y finalmente, los visionarios, aquellos que miran al futuro pisando el presente. Es momento de hacer una reflexión profunda sobre nuestro futuro. ¿Nos jugamos ahora el futuro? ¿Postergamos a Yacuiba 5 años más o comenzamos a construir la nueva Yacuiba del siglo XXI entre todos?